en un salón de clases en donde tan solo quedaban dos estudiantes. Una chica y un chico se encontraba teniendo un encuentro íntimo, por lo cual se hallaban dando rienda suelta a sus necesidades instintivas más primitivas. YouTube, ¿puedo explicarlo? YouTube, no. El tema es que se ven descubiertos en el acto por un profesor de la institución, quien al abrir la puerta ve con insignificancia y claramente sin atisbos de prejuicios a esta joven pareja, dándolo todo por este acto reproductivo natural de la especie humana. La chica, quien bastante sorprendida y aún con las mejillas ruborizadas, miraba al profesor que con tranquilidad caminaba hacia el tablero. Mientras tanto el chico, así bien asustado, se larga dejando sola a la chica a medio vestir. No diré que lo que estaban haciendo sea necesariamente incorrecto. No hay nada de malo en una relación seria, simplemente esto fue una elección pobre de tiempo y lugar. Así que por ahora comenzaremos con la clase de ética. Con estas palabras el profesor redujo lo que para cualquiera podría ser un escándalo dramático a una pequeña lección en un salón de clases, dejando claro que tan solo le interesa cumplir con su trabajo. Pasa un año, el por qué se preguntarán, bueno, porque así es la vida y así hay que aceptarla. El tema, mi gente, es que pasa un año y vemos que los estudiantes se encontraban eufóricos al recibir un nuevo año escolar. Algunas chicas en medio de los pasillos dialogaban sobre sus materias y todo el tema, llevando así a que en un salón de clases se reunieran algunos estudiantes quienes se miraban unos a otros, dejando entrever que claramente todos eran desconocidos entre sí. De esta manera también vemos que allí se encuentra aquella chica que fue descubierta en el acto reproductivo. El sonido de la puerta del salón irrumpe para darle paso al profesor de ética, quien con bastante serenidad se aproximaba hacia su puesto de trabajo. La chica sorprendida miraba a aquel profesor. Buenos días, estudiantes, encantado de conocerlos, mi nombre es Takayanagi. Ahora comencemos con la clase de ética. Y así, sin tantos adornos y preámbulos necesarios, el profesor dejó a los estudiantes algo sorprendidos pero a la vez desconcertados por esa presentación tan simplista y sin llena de algún tipo de gracia. El profesor critica el desorden de los estudiantes al ver que están demasiado separados unos de otros, pero le resta relevancia, ya que para él lo único que importa es que ellos estén cerca del tablero, pues comenzará con las lecciones escolares. La chica, por su parte, miraba al profesor con bastante atención y claramente con una mirada que buscaba algo. El profesor, mientras continuaba dando su clase, devolvía la mirada de reojo de manera desinteresada. El profesor sabe que este tipo de clases no son una herramienta útil para las carreras profesionales que sus estudiantes van a tomar en un futuro, y les comenta que la ética no les será tan útil como lo sería la historia o la geografía. Tampoco dicha materia es tan versátil como las matemáticas, y mucho menos algo tan práctico como el inglés. Pero les deja claro que considera que la ética les será útil cuando la muerte esté cerca de ellos. Los estudiantes se quedan preocupados mirando cómo el profesor continuaba con su discurso. Un discurso donde se planteaba que la ética aparecerá cuando una persona pierde todo, cuando pierde en lo que apoyarse y por ello recurre a un tipo de salvación, profundizando en la pregunta de qué es la religión y qué es la verdadera felicidad. De este modo prosigue manifestando en dilemas de algunos pensadores importantes, donde expresa de dónde vienen los celos y la envidia que impide que se disfrute de la vida. De esta manera el profesor expresa lo siguiente: los filósofos han reflexionado desde siempre sobre reglas tales como: los hombres deben ser de cierto modo y las mujeres no pueden hacer esto, porque al final, ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió el querer morir, el qué es la vida realmente? Sé que más de uno pensara que no necesita saber estas cosas, pero no creen que todo sería mejor si las supiera. Miren, estudiantes, la ética puede pensarse que es opcional en la vida, pero la realidad la vuelve obligatoria. Por lo tanto, les enseñaré exhaustivamente durante este año sobre la ética. Encantado nuevamente de conocerlos a todos. De esta manera, el profesor, luego de este discurso cargado de muchas cosas para pensar, la chica queda algo más interesada en su profesor. La clase termina y la chica da la orden a sus compañeros para agradecer la clase. De igual modo, el profesor hace una reverencia en acto de reciprocidad, para cuando todos los estudiantes se retiran del salón. La chica, bastante extrovertida, decide quedarse con el profesor, a quien le pregunta si la recuerda. Este responde que claramente sabe quién es ella, dándonos así el nombre de esta estudiante. ¿Quién es Aizawa Ichiko? Una estudiante bastante nombrada en la sala de profesores, ya que se suele saltar algunas clases. La chica, que de ahora en adelante le llamaremos Ichiko, de una manera bastante pícara le pregunta al profesor de ética si de casualidad tiene alguna novia. Una pregunta que no perturba en absolutamente nada al profesor y por supuesto, indica que no tiene ninguna. El profesor prevé el tema que esta chica quiere tomar.
Así que decide en manifestar el descontento de los profesores al saltarse las clases y la falta de atención que está teniendo en su ciclo académico, y Chico por su parte va directo al grano, de manera bastante sugestiva se abre de piernas ante el profesor de ética ofreciéndose, pues este hombre es de su tipo, ya que el hecho de que la haya descubierto teniendo relaciones con otro estudiante hace un año y que no haya mostrado ningún tipo de emoción, le pareció interesante ver qué expresión tenía este profesor en esta ocasión. Pues esta mujer también le hizo este tipo de manifestación al profesor de matemáticas y le gustó lo nervioso que ese profesor se puso. Y para finalizar la provocación altamente sugestiva de Ichiko, le dice que ella quiere ver todas las expresiones que puede darle este profesor de ética. Lo que no esperaba era que este profesor tan solo se limitaría a preguntarle a Ichiko si de casualidad sabe qué son las Oiran. La estudiante algo confundida decide responder de manera algo nerviosa diciendo que son mujeres que usan kimonos bastante bonitos, pero antes de que pudiera continuar con su respuesta nerviosa, el profesor interrumpe dándole la definición de que esas mujeres eran la clase más alta entre todas las cortesanas. Ya saben mi gente, las damas de compañía en el periodo Edo. Después de ello el profesor le hace otra pregunta y esta es, ¿qué cree ella que se necesita para convertirse en una Oiran, en una cortesana de la clase más alta y respetada? Evidentemente Ichiko muestra una confianza firme y presumida que respalda con su experiencia sexual. Ella remarca que para lograrlo hay que tener una cara bonita y por supuesto ser buena en dar placer. Ichiko comienza a manifestarse de manera más coqueta al declarar que podría llegar a convertirse en una, pues indica que sus felaciones son bastante buenas. Pero cuando pretendía dar más información el profesor la toma de la mano y la retrae hacia él con algo de agresividad. Esto para recitarle el siguiente discurso. Eso es imposible para ti. Para convertirte en una Oiran debes tener clase. Debes tener conocimiento de literatura clásica, debes saber del shogi y del go. Debes ser lo suficientemente buena para entretener al otro jugador, cantar, bailar, aprender a tocar instrumentos como el shamisen o el koto, debes saber de ceremonias del té, de arreglos florales y del mundo en sí, debes tener modales absolutamente perfectos, gestos hermosos y que resalten la riqueza junto al conocimiento, tener una caligrafía sutil para tener una escritura hermosa, y lo más importante, no ofrecer libremente tu cuerpo sin importar cuánto dinero se ofrezca. Debes abstenerte hasta que sus mentes realmente se conecten, así que a ti te falta clase, y desafortunadamente a mí me gustan las mujeres con clase. Por cierto, no es que me gusten las damas de compañía. Para convertirte en una mujer lo suficientemente hermosa para que cualquier adulto caiga a tus pies, necesitas más que solo apariencia y atractivo sexual. Ese era mi punto. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y así mi gente. Este profesor tremendamente basado no solo dejó a esta chica con algunas posibles inseguridades, sino que le propuso a que se inscribiera a algún club de caligrafía, dándole a entender que si realmente va en serio debería tomar en serio el comenzar con algo. Y así, vemos luego a la chica llamada Ichiko junto a otros estudiantes quienes se asume que son sus amigos. Uno de estos le pregunta si quiere ir a su casa ya que no hay nadie. Claramente estos manes buscan es llevar a la chica a alguna de sus casas para hacer los actos reproductivos. La chica claramente lo rechaza para luego enfocar su atención en una librería. Llegan allí como si realmente las palabras del profesor le fuesen afectado. Ichiko toma un libro sobre las mujeres denominadas Oiran, para luego dejarlo nuevamente en su lugar. Al día siguiente, vemos como Ichiko asiste a las demás clases que para ella son completamente aburridas. Pero deja en claro que la escritura de estos profesores es bastante atractiva, por lo que ya influenciada por las palabras del profesor de ética, deciden ir a comprar un manual para mejorar la escritura, aunque se siente en un momento arrepentida al tirar el dinero de esa manera. Pero realmente Ichiko ya en su casa comienza a practicar su caligrafía mientras atendía la llamada de uno de esos supuestos amigos, a los cuales nuevamente rechaza argumentando que no puede salir. La estudiante recuerda que este ejercicio le recordaba su vida en la primaria y claramente que antes era más responsable y diligente. Al día siguiente en la sala de profesores, uno de estos estaba regañando a Ichiko por haber faltado con su tarea, y le reprocha de que si continúa con esa actitud no podrá graduarse. En medio de esto la estudiante ve que su profesor de ética está en una esquina. El profesor claramente atiende a su mirada y con una expresión bastante seria le da a entender que no es momento para andar perdiendo el tiempo y que se disculpe por su falta de diligencia. La chica, claramente algo avergonzada al comprender probablemente el gesto, decide disculparse con el otro profesor diciendo que tendrá cuidado de ahora en adelante. Ichiko, luego de salir de la sala de profesores, se fue a leer otro tipo de libro con bastantes ganas. Tanto así que pensó para sí misma que probablemente así podría llegar a ser más inteligente. De este modo, al siguiente día de clases, la estudiante rebelde y que desatendía las clases comenzó a mostrar pequeños cambios en su comportamiento, pues ahora prestaba más atención a sus clases de matemáticas e ignoraba el chisme del salón de clases.
Ya en la hora del descanso escolar, Ichiko se encontraba reunida con estos tres manes quienes comenzaron a hablar de cosas random. La estudiante tranquila tomando un jugo revisa el móvil pues uno de estos le escribió que lo hicieran hoy. Claramente Ichiko le responde que no está de humor para hacer lo que le está pidiendo. El man este queda confundido por esa respuesta y la estudiante rebelde decide retirarse del lugar, pensando para sí misma que ella no es una chica barata, dejando a estos pendejos confundidos por esa reacción inesperada. Y así, Ichiko pasaba sus días pensando en la próxima clase de ética. Y claramente esta estudiante quería que el profesor de ética la viera con otros ojos, pues ha estado no solo cumpliendo con sus deberes sino que ha mejorado su caligrafía. Y mientras pensaba en si había algún trabajo escrito en donde pudiera emplear su escritura, Ichiko es sorprendida por este man que andaba de furtivo en uno de los salones laterales del pasillo. De este modo y de manera bastante agresiva es tomada y llevada al interior de este salón. Oye, ¿no crees que últimamente no has estado mucho tiempo con nosotros? Fue la pregunta de uno de estos cabronazos quienes pretendían exigir una explicación de manera bastante violenta a la estudiante. Con bastante nerviosismo Ichiko les dice que recientemente ella ha encontrado a alguien que le gusta, por lo que ya no va a seguir con ese tipo de cosas, dejando claro que está dispuesta a cambiar y salir de ese círculo denigrante en el que se encontraba. Evidentemente esto cayó bastante mal para estos putos, ya que comenzaron a cuestionar a Ichiko el desde cuándo era así y toda esa movida. Pues claramente uno de estos manes le manifiesta que no tiene derecho a decir esas estupideces, pues al final de cuentas es una perra que le abre las piernas a cualquiera. Por lo que sin más que decir, uno de los manes toma a la estudiante de manera agresiva y la tumba sobre la mesa en la que se encontraba sentada. Este pedazo de mierda se encontraba bastante molesto así que prosiguió diciendo lo siguiente. Vamos desgraciada, hagámoslo, eso es lo bueno de ti. El man desesperado por hacer que la chica aflojara, le pidió que se tomara la píldora para evitar el embarazo. Y mientras pasaba esto, Ichiko recordaba que al principio ella se juntó con ellos porque tan solo quería hacerlos felices, y odiaba no ser de su agrado. Ya saben, esta chica buscaba aceptación y claramente pertenecer a algún círculo social, pues su vida familiar por lo visto está plagada de maltrato físico por parte de su madre. Los forcejeos entre Ichiko y este pedazo de mierda seguían. La chica bastante arrepentida pensaba en el profesor de ética quien logró hacerla entrar en razón de alguna manera. Y así fue como dicho profesor de ética apareció en la puerta de aquel salón en donde aquella estudiante estaba a punto de ser violada. Ni los cómplices y el cabronazo que estaba intentando violar a Ichiko se mosquearon ante la autoridad de la institución que los ha descubierto, pues tan solo este se limitó a preguntarle al profesor si quería mirar o algo parecido, terminando su provocación con unos insultos algo pobres, la verdad. Esto es consensuado, les estoy preguntando, si realmente están tan enamorados y no pudieron contenerse. Solo pasaré en advertirles su pobre falta de juicio en cuanto al tiempo y el lugar. Aizawa Ichiko, te preguntaré una vez más, ¿es esto consensuado? La estudiante estaba en shock, pero cuando por fin salió de aquel estado sus ojos y sus lágrimas junto a su voz algo entrecortada por la situación, dio la negativa que el profesor estaba esperando, sin dar espacios para pensar de más. El profesor de ética rápidamente aleja de manera contundente al cabronazo que estaba atacando a Ichiko. El man este bastante molesto comenzó a insultar al profesor para luego darle un puñetazo en el rostro. Lo que no esperaba este mierdas es que el profesor pese a su constitución era alguien que soportaba muy bien los golpes. Así que con una mirada cruda y sin señales de querer complicarse la vida, toma con firmeza la muñeca del cabronazo para evitar otro ataque. Por favor para, no puedo golpearte. Estas palabras del profesor junto a su mirada lo decían todo. Decían claramente que si no fuera por estar en la institución y tal le rompería la cara sin ningún reparo. El profesor mientras tanto decidió dirigirse con algunas palabras hacia la estudiante, expresando que no tiene permitido en darle algún abrazo o una simple palmada en la espalda para intentar calmarla, pues según las políticas de la escuela podría este acto ser considerado como acoso sexual. Mientras decía esto pidió nuevamente al mierdas este que se calmara y frenara la violencia. Evidentemente el mierdas sabía que si continuaba solo sería cagarla más de lo que ya había hecho. Así que bastante arrogante el puto decide irse junto a los otros dos dejando así al profesor y a Ichiko en ese salón. La estudiante Aizawa Ichiko con su rostro cargado de una gran decepción miraba al profesor que recibió un golpe por protegerla. Esto la llevó a pedir disculpas mientras dicho profesor tan solo se limitaba a recoger el libro de ética que había dejado caer hace unos momentos. ¿Qué se le va a hacer? He dejado caer mi libro y la verdad siento como si fuese hecho algo pecaminoso. Aún así es genial que decidieras tomar la clase de ética. El profesor con serenidad dijo estas palabras mientras que su estudiante miraba a su espalda con bastante sorpresa. Pues el profesor le manifestó que la clase de ética es una clase en la que puedes sentir los pensamientos de los demás.
y permitir a los demás sentir los tuyos, dejándole claro que pese a que el contacto físico podría ser catalogado como acoso sexual, él está dispuesto a consolar a su estudiante escuchando sus sentimientos. Ichiko decidió resguardarse con su profesor y le recordó que ya habían tenido contacto físico aquella vez cuando hablaron de las mujeres consideradas oirán. Este gesto tan solo hizo que el profesor de ética con una sonrisa le manifestara a Ichiko que mantuvieran ese secreto, pues en ese momento él podía ver toda la ropa interior de su estudiante, así que debido a eso tuvo que recurrir a ese recurso. Ya para cuando el profesor se disponía en marcharse del lugar, le dice a su estudiante que para una próxima vez que salga con alguien lo piense detenidamente primero. La estudiante no perdería la oportunidad, por lo que le dice al profesor que le gusta, que es una declaración real de sus sentimientos, por lo que estudiara mucho, que practicara bastante para mejorar su caligrafía y por supuesto, que nunca se rendirá con él. Las palabras de la chica se escuchaban bastante sinceras, tan sinceras que el profesor de ética decidió detenerse y dirigir la mirada a su estudiante, quien había manifestado un amor que no se veía cegado por lo efímero. Ya veo, el amor es un puente de un conocimiento menor hacia otro mayor. Muy bien, Aizawa y Ichiko, veámonos de nuevo en la clase de ética la próxima vez. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Con esto dicho, una sorprendida estudiante, quien ha tenido errores en su corta vida, ve con ojos esperanzadores al profesor de ética que logró algo que ni ella se esperaba, tener por fin un propósito que perseguir y mejorar para poder conseguirlo.